Bienvenidos a otro tutorial de Photoshop. Esta vez vamos a ver dos herramientas que son bastante amplias y permiten hacer muchas cosas. Una se denomina herramienta forma y la otra son las opciones de fusión. La herramienta forma se encuentra en la barra de herramientas que está a la izquierda, es una de las últimas. Generalmente la van a ver con el iconito del rectángulo, pero si ustedes mantienen presionada la herramienta van a ver que adentro hay varias otras herramientas, con lo cual eventualmente si hay otra herramienta seleccionada, ese iconito que ustedes ven en la barra de herramientas va a cambiar, con lo cual no busquen siempre el rectángulo porque puede ser que el icono sea distinto. Las opciones de fusión se encuentran del otro lado de Photoshop, adentro de la ventana capas, y dentro de la ventana capas, en la parte inferior, hay una serie de iconos de los cuales ya conocemos a algunos. Conocemos el icono que nos permite crear una nueva capa. Conocemos el icono que nos permite borrar una capa, que es el tachito de basura. Conocemos el icono que nos permite crear un grupo, con lo cual agrupamos capas. Y ahora vamos a detenernos en este, que se identifica con las letras FX, que quiere decir en el lenguaje de las artes audiovisuales, efectos. Bien, y cuando yo hago clic en este iconito, me van a aparecer las opciones de fusión. Y el trabajo que les voy a proponer tiene que ver con, básicamente, el diseño de un flyer. Pero no se bajonen porque el flyer va a tener poco que ver con estos ejemplos que les voy a mostrar ahora. Los ejemplos son simplemente para entender algunas cosas. El flyer, ustedes saben que es una forma, una pieza gráfica que publicita algo, ¿bien? En este caso un producto, podría ser también un servicio, podría ser un profesional, podría ser un evento, etc. Nos vamos a detener en el flyer porque el flyer es un formato gráfico que utiliza muy frecuentemente las formas. La gráfica del flyer siempre trata de llamar mucho la atención y las formas hacen muchas veces eso. Y además nos ayudan a organizar la información. Si ustedes se fijan en este ejemplo, arriba por ejemplo tenemos una forma conteniendo un día. Más abajo tenemos la forma conteniendo el precio. Detrás de esta forma azul hay otra blanca. Y si ustedes se fijan, esas manchas que tenemos allá atrás también son formas, ¿bien? Los flyers habitualmente siempre tienen, o muchas veces tienen, el uso de formas para llamar la atención o para organizar la información. Este que tienen acá es un flyer en forma de díptico, es decir, tiene dos hojas, en realidad es una hoja que está destinada a ser doblada por la parte media. Y si ustedes se fijan, también está lleno de formas. En la parte superior está esta especie de banderín, que es una forma. Tenemos este círculo, este globo, digamos que es una forma. Más abajo hay un semicírculo. Tenemos la patita de perro, que es una forma. Entonces, formas serían estos objetos que están definidos por líneas que se pueden rellenar. Bien, se les puede poner también un contorno de un color y un relleno de otro. Y que nos permiten, como les decía, ir organizando nuestra información y destacando algunas cosas que queremos destacar. Acá tienen otro ejemplo. En este ejemplo vemos un tríptico. El tríptico es una hoja que está destinada a doblarse en dos partes. Y si se fijan, es notable la cantidad de formas que tiene el diseño de este tríptico. Y así podemos ir viendo que en muchos tipos de folletos, este por ejemplo es de viajes, fíjense que es notable la cantidad de formas. Es muy importante que ustedes entiendan que las formas no son solamente las formas geométricas básicas, así como puede ser un rectángulo, un círculo, la elipse y ese tipo de un polígono, sino que también nosotros entendemos por formas este otro tipo de simbolitos, como puede ser este de la localización, que son un elemento de color fácilmente identificable, al cual yo le puedo cambiar el relleno, le puedo cambiar el contorno y demás, y eso es una herramienta súper interesante para trabajar en Photoshop. Acá hay algo mucho más informal. Esas líneas que tenemos, por ejemplo, encerrando el título, son formas, y así como les dije, tenemos en casi todos los ejemplos de folleto que les he mostrado una súper abundancia de formas. Por eso es que hemos elegido el flyer como el trabajo que nos va a permitir practicar todas las posibilidades de la herramienta forma. A la herramienta forma, como les adelante, le vamos a sumar las opciones de fusión, que lo que hacen es potenciar no solamente las formas, porque las opciones de fusión se pueden aplicar a un texto, se pueden aplicar a una imagen, pero si ustedes se fijan, nos permiten enriquecer los elementos que ponemos en las capas a través del agregado de sombras, bisel y relieve, contorno, trazos, superposiciones, brillos, etc. Serían como efectos que nosotros le podemos poner a las capas de nuestro trabajo y que tengo fe que hagan que sus trabajos sean todavía más interesantes.
Las consignas propiamente del trabajo las voy a adjuntar en una hojita para no hacer tan largo este tutorial. Este tutorial va a ser de herramientas y ustedes verán luego cómo involucran esas herramientas de la forma más original posible en el trabajo práctico que van a hacer. Lo primero que vamos a crear es un archivo nuevo. Estas medidas también van a ir en la guía de trabajo. Vamos a configurarlo en centímetros y vamos a configurar un archivo con el tamaño estándar que suele tener un flyer de formato impreso. Bien, le vamos a dar un ancho de 10,5 y le vamos a dar un alto de 14,5. Muy bien, eso nos va a dar un formato vertical. Vamos a dejar la resolución en 300 pulgadas. A menos que ustedes noten que el archivo se les traba mucho. Si ustedes notan que el archivo se les traba mucho para trabajar, tienen una computadora con no muchos recursos, les recomiendo que bajen esta resolución y la pongan, por ejemplo, en 72 o 92 píxeles por pulgada. Va a hacer que todo funcione un poco más rápido. Eso también va a influir en que a lo mejor las imágenes que ustedes vayan poniendo, la forma, los textos no sean tan nítidos, ¿bien? Pero es importante que puedan trabajar, así que manéjenlo ustedes. Más abajo donde dice modo de color nos vamos a asegurar de que el color diga RGB, ¿bien? ¿Por qué RGB? Porque RGB es el modo de color por defecto, digamos, de Photoshop, en el cual podemos utilizar todas las herramientas. Por eso lo vamos a dejar como color RGB. Le damos a crear y ya tenemos el formato de nuestro flyer. Si ustedes quieren hacer un flyer horizontal, lo único que deberían hacer es básicamente cambiar estas medidas, 14,5 arriba, 10,5 abajo, y lo pueden hacer si ustedes gustan con formato horizontal. Bien, eso queda en manos de ustedes. Perfecto. Vamos a empezar a analizar la herramienta forma. Cuando yo selecciono la herramienta forma, la barra de propiedades se llena de un montón de propiedades porque la forma me permite hacer muchas cosas diferentes. Lo primero que vamos a aprender es que cualquiera de las formas, ¿sí? Acá en esta primera cajita de selección, si nosotros seleccionamos la opción forma, nos da la posibilidad de tener un color de relleno y un color de trazo. Las opciones que siguen tienen que ver con las características de ese trazo. Por ejemplo, este valor que me aparece acá, que yo puedo modificar, es cuán grueso es ese trazo. Bien, por trazo entendemos el contorno de la forma. Y esta liñita que se encuentra acá nos va a indicar si ese trazo es continuo, discontinuo, punteado. Y si hacemos clic en más opciones, nos va a permitir elegir más cosas de la forma, ¿bien? Por ejemplo, cómo queremos que la línea termine en los extremos, qué tipo de vértices queremos que tenga la forma, en ángulo, redondeado, biselado, ¿bien? Y en el caso de una línea discontinua, podemos nosotros decirle cada cuánto hay, cuántos guiones, digamos, cuántos espacios, y constituir nuestra propia forma, digamos, discontinua, nuestra propia línea discontinua, ¿bien? Perfecto. A continuación están las medidas del alto y el ancho y el alto de la forma. Eso por ahora no lo vamos a manejar de ahí, lo vamos a manejar desde otro lugar, pero básicamente para que lo sepan. Y estas que están acá las vamos a dejar para más adelante porque por el momento no nos interesan. Muy bien. Selecciono la herramienta forma. En la primera opción de selección dejo la opción forma. Elijo el color de relleno que yo quiera. Elijo el color de trazo que yo quiera. Le pongo el grosor a ese trazo y me voy al escenario. Y tengo dos maneras de dibujar una forma. Si yo con el mouse hago clic, me aparece una ventana que me permite colocar la medida exacta de esa forma. Bien, en este caso, por ejemplo, dice 100 píxeles por 100 píxeles, me va a dibujar un cuadrado. Le doy OK y me aparece mi cuadrado de 100 píxeles por 100 píxeles. Bien, la otra forma de dibujar es seleccionar la herramienta, lo mismo en la barra de propiedades, pero en lugar de hacer un clic, hago clic y arrastro. Y de esa manera puedo yo dibujar el rectángulo que a mí me guste, ¿sí? O el cuadrado que a mí me guste. Y fíjense que al costado del cuadrado les aparece la medida. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un rectángulo que tiene un ancho de 1,54 centímetros y un alto de 2,57 centímetros. ¿Bien? A medida que yo voy dibujando cosas, van apareciendo capas en mi ventana de capas, ¿sí? Es decir, que la herramienta forma, cuando ustedes van dibujando, le genera una nueva capa. Fíjense acá. Si yo tengo presionada la tecla Shift, se me generan varias formas dentro de una misma capa. Y si yo no presiono ninguna tecla, ¿sí? Mientras dibujo, cuando dibuje una forma se va a crear otra capa.
Recuerden que es muy importante nombrar las capas, porque si no, cuando ustedes trabajan con varias formas van a terminar teniendo esto, rectángulo 1, 2, 3, 4, 5 y demás, y es complicado después saber en cuál capa está cada uno de los rectángulos. Vamos ahora a borrar varias de estas capas que hemos hecho, nos vamos a quedar con una sola. Perfecto. Y fíjense ustedes que tengo entonces este rectángulo. Si yo quisiera cambiar las propiedades de este rectángulo, ¿sí? Por ejemplo, el color de este rectángulo, tengo varias opciones. Una es ir a la ventana que se denomina propiedades, que si no la tienen abierta, la pueden abrir desde ventana en el menú de arriba y buscar propiedades. Y desde las propiedades van a poder modificar el color, por ejemplo, del relleno o modificar el color del contorno. ¿Bien? Una cosa importante que tienen que saber es que este simbolito blanco con una línea cruzada quiere decir que es la ausencia, por ejemplo, ausencia de contorno. Si yo selecciono el contorno y selecciono ese simbolito, mi forma deja de tener contorno. Si yo selecciono el contorno y selecciono un color, mi forma va a tener ese color. Lo mismo pasa con el relleno. Si yo quiero que mi forma no tenga relleno, selecciono ese simbolito y elimino el relleno de la forma. Además de poder eliminar el relleno, yo puedo seleccionar que mi forma tenga un relleno sólido, bien, en este caso rojo, amarillo, verde, lo que fuera. Un relleno degradado, ¿sí? Tengo varios degradados para pintar mi forma, o más abajo yo puedo editar este degradado y ponerle los colores que a mí me gusten, perfecto. Y también tengo un último cuadradito en estas opciones de relleno, que también son, ojo, las mismas para el contorno. Tengo un último cuadradito que se denomina motivo, ¿bien? Y a ese relleno de motivo, ¿sí? Lo vamos a dejar para un poco más adelante para explicarlo, porque vamos a aprender después cómo funciona esto del motivo. Perfecto. Entonces, tengo diferentes opciones de relleno. Y les decía hace un ratito que para cambiar esta forma, para modificarla, puedo seleccionar, ir a la ventana de propiedades, o también puedo seleccionar la capa, ir a la herramienta con la cual la dibujé, que es la herramienta forma, y arriba me aparece nuevamente la barra de propiedades, que si se fijan es básicamente lo mismo de un lado que del otro. Lo único que tiene de bueno la ventana de propiedades es que, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora es agrandar este rectángulo un poquito para trabajar más cómoda. Control T, recuérdense, para agrandar el tamaño, bien. Fíjense que en la ventana de propiedades, tengo la opción, por ejemplo, de doblar las puntas de este cuadrado. Supongamos que le ponemos acá un radio de 20 y acá un radio de 20. Vamos a romper la cadenita para que no se nos modifique el de abajo. Bien, y ahora voy a tener el rectángulo redondeado arriba y con los vértices bien angulosos abajo. Si lo aumentamos más, se va a notar un poco mejor esto. Perfecto, ¿se entiende? Es decir, desde las propiedades es más fácil hacer este cambio y poder cambiar, digamos, la curvatura, por ejemplo, de la forma del cuadrado. Si nosotros lo hacemos por el otro camino, seleccionamos rectángulo, la herramienta forma y vamos arriba a las propiedades. Fíjense que en relleno tenemos exactamente el mismo cuadro que teníamos acá y tenemos en el trazo exactamente el mismo cuadro que tenemos acá. El trazo yo lo puedo hacer más ancho, supongamos desde acá. Sería exactamente lo mismo que cambiarlo desde este numerito que está en píxeles adentro de la ventana de propiedades. Y ese trazo también tengo la opción de hacerlo sin trazo, con trazo sólido, con trazo degradado, vamos a ponerlo bien loco para que se vea, y con un trazo que fuera con algún motivo, ¿bien? Que les vuelvo a repetir, después vamos a ver esa herramienta. Entonces, básicamente lo que tienen que saber es que cuando están trabajando y dibujan una forma, para volver a editar esa forma, si le quieren cambiar algo a esa forma, tienen que seleccionarla y hacerlo o desde la ventana de propiedades, o tienen que ir a hacer clic de nuevo en la herramienta forma para que les aparezcan las propiedades en la parte superior. Vamos a ver ahora qué otras opciones aparte del cuadrado me da esta herramienta. Ya probamos el rectángulo y el cuadrado, más abajo tengo la herramienta rectángulo redondeado, que lo que me va a permitir hacer es básicamente eso, un rectángulo con los bordecitos redondos. De nuevo me aparece la posibilidad de redondearlos en la medida que yo quiera. Después tenemos la herramienta elipse, que me va a permitir dibujar un óvalo o bloqueando, digamos, la herramienta un círculo perfecto. Tenemos también la herramienta polígono, que si se fijan arriba en la barra de propiedades nos agrega
una nueva posibilidad, que es la de cambiar los lados. Si yo dibujo un polígono de 5 lados, básicamente tengo este pentágono. Si quiero cambiarlo por otra cantidad de lados, supongamos 10, voy a poder crear otro tipo de formas. Y si ustedes se fijan, al lado de esta opción lados, tengo como una ruedita que me permite activar la opción de dibujar una estrella. Es decir que si yo dejo, por ejemplo, esos 10 lados, pero activo la opción estrella, lo que voy a tener es una estrella de 10 lados. Bien, si quiero hacer una estrella común y corriente, simplemente hacemos eso y de nuevo dibujamos la forma. Bien, vamos a seguir viendo estas opciones. Luego tenemos la herramienta línea. La herramienta línea, como su nombre lo indica, nos va a permitir básicamente hacer el trazado de una línea recta. Bien, para eso necesito a mi herramienta ponerle algún color de trazo. Voy a hacer clic, arrastro con el mouse y trazo la línea. Esa línea, como les dije, se maneja con un color de trazo. Si yo le quito el relleno a esa línea, no le pasa absolutamente nada porque una línea tiene trazo y no tiene relleno. Vamos a ir a la forma que nos queda por explicar, que es una que se denomina forma personalizada, que para mí es la herramienta más rica, ¿sí?, dentro de las formas que tiene este programa. La herramienta forma personalizada nos agrega en la barra de propiedades este menú desplegable a donde hay diferentes formitas. Bien, este menú desplegable va a mostrarles seguramente una parte de las herramientas que tiene, una parte de las formas que tiene en su librería Photoshop, dependiendo de cómo ustedes la tengan configurada. Pero además de estas que se me muestran acá, que son poquitas, Photoshop tiene un montón más, ¿sí?, que están agrupadas por categorías. Por ejemplo, la categoría que estamos viendo ahora se denomina objetos. Si yo selecciono, por ejemplo, la categoría música y le doy OK, me van a aparecer otro tipo de formas que son musicales. Bien, si yo quiero ver todas las que tiene Photoshop, voy a hacer clic justamente en la opción todas, OK, y me va a aparecer, voy a ampliar esta ventana, todas las formas que tiene en su librería el programa para ir utilizando. Dentro de estas formas, si ustedes se fijan, tenemos de todo. Tenemos flechas, tenemos marcos, tenemos esta, por ejemplo, que habíamos visto en uno de los ejemplos, ¿sí?, que nos permite hacer como si fuera un sellito. Y vamos a cambiar el color. Bien, entonces fíjense ustedes que seleccionando la herramienta forma personalizada se me agregan un montón de posibilidades para dibujar otras cosas. Hay formas como por ejemplo esta, que tiene una forma como de rectángulo con una especie de punta arriba, o más arriba estos que son tipo banners, fíjense, que se utilizan mucho como cajas de texto. Hay incluso todo un estilo que se denomina Mr. Wonderful, que lo hizo una pareja que se le ocurrió una forma gráfica que es esta, que combina diferentes tipografías con estos banners y cajas de texto. En realidad ellos lo inventaron para su casamiento, era una pareja, bueno, esto al margen, era una pareja que lo inventó como diseños de sus casamientos y terminaron montando una empresa que tiene cientos de empleados. Bien, Mr. Wonderful utiliza mucho este tipo de formas para sus frases, que después imprimen en un montón de cosas, en remeras, tazas, qué sé yo, en cartucheras, mochilas y qué sé yo. Y fíjense que estas cajas de texto son algo muy habitual, por ejemplo, en este estilo. Bueno, Photoshop nos permite crear estas formas dentro de las que tiene en su librería. Pero claro, como buenos artistas que somos, no nos vamos a conformar con las 300 formas que tiene Photoshop en su librería, y nosotros queremos justo esa que no está ahí. Así que les voy a contar ahora cómo pueden hacer para buscar e instalarle formas a Photoshop desde Internet. Internet tiene un montón de recursos que nos permiten agregarle herramientas a Photoshop, y acá es a donde ustedes seguramente se van a empezar a enamorar de este programa, que realmente para un artista abre una cantidad de posibilidades increíbles. El primer sitio que les voy a recomendar como lugar de búsqueda se denomina myphotoshopbrushes.com y es un reservorio gratuito de un montón de herramientas que de a poco vamos a ir descubriendo de este programa. Fíjense que están agrupadas por tipo de herramienta. A nosotros en este momento lo que nos interesan son estas, que son las shapes, las formas. No descarguen brushes y patrones y otras cosas, porque esos son otro tipo de herramientas que vamos a ver más adelante y cuando les instalen no las van a encontrar básicamente.
Lo que nosotros buscamos son shapes, bien, formas. Cuando ustedes hacen clic ahí van a entrar a una página que tiene un montón de posibilidades. Abajo tienen un botón de mostrar más y siguen las posibilidades. Y bueno, básicamente pueden ir viendo de lo que hay acá a ver qué se les ocurre. Yo probé esta que está bastante bonita. Lo que hacemos es, una vez que encontramos una, vamos a probar otra. Vamos a probar esta, por ejemplo. Una vez que encontramos una que nos agrada, le hacemos clic. Se nos va a abrir esta pantalla de visualización y un botón bastante grandote que dice download y al lado está el peso, ¿sí?, de este archivito. Fíjense que las formas que me voy a descargar son monumentos en este caso. Tienen para descargar de lo que se les ocurra. Voy a hacer clic en download. Mientras se descarga les voy a contar que a veces, de acuerdo a la forma que ustedes encuentran, por ahí se les va a ocurrir el diseño de lo que van a hacer. Así que está bueno empezar a buscar y meterse en estas bibliotecas. El archivito que se me descarga zipeado. Ustedes ya saben manejar muy bien esto porque es lo mismo que una fuente. Vamos a hacer clic en mostrar en carpeta. Esta es la carpeta de descargas de mi computadora. Voy a pararme sobre el archivito comprimido. Le voy a hacer botón derecho, extraer en City Icon Shapes. Bien. Y una vez que se me abre la carpetita, el archivo que ustedes van a buscar es este archivo que termina en SCH. CSH de Shape, ¿bien? Este archivito es la forma que le vamos a instalar a Photoshop. Para instalarla vamos a hacer lo siguiente. Vamos a visualizar las dos cosas, Photoshop detrás y nuestra carpetita a donde tenemos la forma que vamos a instalar, que en este caso saben que es un conjunto de formas, ¿bien? Lo que voy a hacer es un clic y la voy a arrastrar, fíjense que ahí me aparece el signo más, pero les recomiendo que no la suelten en el espacio del medio de la pantalla de Photoshop, sino que la arrastren hasta la ventana donde están las capas y allí sueltan. Aparentemente no pasó nada, pero ahora cuando nosotros desplegamos nuestras formas, si hemos puesto visualizar todas, bien, más abajo van a estar las formas que hemos instalado. Una vez que yo ya las tengo en esta librería, la voy a seleccionar, bien, y ahora simplemente haciendo clic ya tengo mi forma para poner en el archivo que estoy diseñando. Bien, pero como somos artistas, y yo ya los conozco, seguramente van a decir, ¿qué pasa si la forma que yo quiero no está ni en la biblioteca de Photoshop, ni la pude encontrar en internet? Y les cuento que Photoshop también les permite crear a ustedes sus propias formas, que es lo que les voy a pasar a explicar ahora. Supongamos que yo quiero una forma con esta forma, valga la redundancia, para poder utilizar como yo quisiera. Bien, la voy a abrir en su tamaño grandote, traten de que no sea una imagen muy pequeñita para que luego los bordes sean bastante nítidos. Voy a copiar la imagen, me voy a ir a Photoshop, archivo nuevo. Van a ver que cuando ustedes copian de internet, por defecto está seleccionada la opción portapapeles. Esto quiere decir que va a crear un lienzo Photoshop donde les entre exactamente la imagen que ustedes acaban de copiar en el portapapeles. Por lo tanto ya están los píxeles del tamaño necesario puestos. Yo voy a cambiar esas 72 de resolución por 300 para que mi imagen sea todavía más nítida. Le voy a dar a crear. Voy a hacer control V corta para que se pegue la imagen que me acabo de traer de internet. Y lo que voy a hacer ahora es, primero que nada, eliminar esta capa fondo para que no me moleste. Voy a quitarle el fondo, ustedes ya saben, por ejemplo con la herramienta varita mágica. Bien, ahora lo que voy a hacer es seleccionar la forma, bien, es decir que voy a seleccionar lo negro, bien. Y una vez que tengo seleccionada la forma, me paro dentro de la selección, botón derecho del mouse, me aparece este menú contextual de la selección. Y voy a ir a la opción que se denomina hacer trazado de trabajo. Más adelante vamos a hablar un montón sobre los trazados. Por ahora simplemente elijo esa opción. Y cuando me aparezca esta ventanita, a ese valor que se denomina tolerancia le van a poner un valor, supongamos, prueben, no muy bajito, ¿sí? Le voy a poner, por ejemplo, 4. Ahora les cuento para qué sirve esa tolerancia. Le voy a dar a OK y fíjense lo que pasó ahora. Si yo le saco el ojito a la capa que contiene la imagen, me quedo con el trazado. El trazado vendría a ser como si yo hubiera dibujado esta forma con la pluma de Illustrator, ¿bien? Esos puntitos, ¿sí?, son nodos que a mí me permitirían modificarla, digamos, acomodarla a esta imagen, cosa que no voy a hacer ahora.
Pero si ustedes se fijan, este trazado tiene una determinada cantidad de nodos, que no es mucha, lo que va a hacer que el trazado sea un poco más nítido. Si ustedes hubieran puesto en el valor de tolerancia un valor más bajito, por ejemplo 1, tendrían muchísima más cantidad de nodos y esos nodos harían que el borde de la imagen no fuera tan preciso. Bien, entonces ponemos un valor de tolerancia no muy bajito y una vez que tenemos nuestro trazado listo, vamos a ir a edición, definir forma personalizada. Hago clic ahí, me va a pedir que le ponga un nombre, yo le voy a poner Rebeldes, porque es el logo de los Rebeldes de Star Wars, ok, y miren lo que pasa ahora. Vuelvo a mi lienzo en el cual estaba trabajando, voy a seleccionar la herramienta forma personalizada y en mi biblioteca de formas abajo me va a aparecer la forma que acabo de guardar. No importa que la forma la hayan guardado en este documento, bien, en cualquier documento que ustedes trabajen les va a aparecer porque ahora pertenece a las formas personalizadas que están guardadas en su biblioteca de Photoshop. Selecciono la forma, hago un clic, si quiero arrastro y ya puedo dibujar la forma que acabo de crear, que va a quedar además guardada en mi biblioteca de formas hasta que yo la quiera borrar. Y eso también está bueno que se los explique. Si ustedes quieren borrar una forma, se paran sobre la forma, botón derecho del mouse, hacen clic donde dice eliminar forma y la mataron, desaparece, nunca más la van a tener, así que sean cuidadosos con lo que eliminan, ¿bien? Si ustedes se fijan, la voy a mover, esta forma que yo acabo de crear me aparece en mi ventana capas como cualquiera de las otras formas, ¿sí? Esta, por ejemplo, era la que ya venía por defecto en la biblioteca del programa. Esta es la que instalé descargando un archivo CSH desde internet. Y esta última que acabo de crearla yo con una imagen que descargué de internet transformándola en una forma. Ahora que ya vimos todas las maneras que tenemos de crear una forma, voy a acomodar la ventana de capas de nuevo y me voy a quedar con una de ellas, con esta que es la que más me gusta. Bien, y les voy a contar qué podemos hacer con una forma. Bien, la voy a agrandar un poquito, listo. Ya les expliqué que podíamos, seleccionando la herramienta forma o viniendo a las propiedades de la forma, cambiarle el relleno, cambiarle el trazo, bien, a una forma. También podemos, y acá es donde empieza a hacerse más interesante, por ejemplo, con la herramienta texto, teniendo seleccionada la capa forma, si yo me meto dentro, fíjense que me va a aparecer la herramienta texto con una especie de circulito alrededor, ¿sí? Si yo hiciera un clic en cualquier lugar del lienzo, se me crearía una capa de texto, ustedes ya lo saben, y yo escribiría un texto separado. Pero si me meto dentro de una forma, el iconito pasa a tener ese círculo alrededor y cuando yo hago clic, bien, y empiezo a escribir, escribo dentro de la forma. Fíjense. Hacer cualquier texto y escribir todo mi texto adentro de esta forma. Lo genial es que el texto que yo acabo de escribir está en una capa independiente de la forma, es decir que yo acabo de usar mi forma para escribir un texto de una determinada manera. Si yo lo saco, ese texto va a tener la forma que tenía originalmente, pero lo puedo mover independientemente de la forma que le dio origen o por el contrario lo puedo dejar ahí adentro. ¿Bien? Le voy a sacar el ojito y les voy a mostrar otra posibilidad. Selecciono la herramienta forma, voy a la herramienta texto y en lugar de meterme adentro, me voy a acercar al borde de la forma. Fíjense que el icono pasa a tener como una rayita que lo atraviesa. Cuando el icono cambia a la rayita que lo atraviesa, hago un clic y si ahora yo empiezo a escribir, mi texto se va a escribir todo alrededor de la forma. ¿Bien? De esta manera lo que voy a tener básicamente es la forma contorneada con el texto que estoy escribiendo. Ese texto se comporta claramente como un texto, con lo cual yo puedo seleccionarlo, le puedo cambiar el tamaño desde arriba, supóngase que lo quisiera hacer más pequeñito, ¿sí? Podría cambiarle la fuente, podría cambiarle lo que yo quiera y vuelvo a repetir, se me genera como una capa de texto separada de la forma a la cual también la puedo mover. Esas serían dos opciones que puedo hacer utilizando la herramienta forma. Vuelvo a mi forma, ¿sí? Original, estoy parada en la capa de la forma y ahora vamos a ver la otra herramienta que les conté que íbamos a aprender, además de la herramienta forma, que se denomina opciones de fusión, porque las opciones de fusión nos van a enriquecer enormemente lo que nosotros podemos crear con una forma.
Hago clic en la primera donde se dice opciones de fusión, que va a contener a todas las otras, ¿sí? Las otras son simplemente si yo quiero abrir una que ya estoy buscando concretamente, pero si no, hago clic en opciones de fusión y se me va a abrir esa ventana. Bien, esta ventana de opciones de fusión, como les conté, cuenta con todas las otras, ¿sí? Las otras opciones que están más abajo: trazo, sombra interior, resplandor interior, etc. Bien, abrimos las opciones de fusión. Voy a hacer que se vea por abajo la imagen a la cual se lo voy a aplicar. Tengan presente que tengo que estar parada en la capa a la cual le quiero aplicar los efectos, ¿bien? Y ahora vamos a explorar un poquito qué efectos tenemos acá. Bien, vamos a ir de abajo hacia arriba, los de abajo son como los más fáciles. La opción de sombra paralela me genera una sombra en la imagen. Esa sombra yo la puedo editar. Para editarla hago clic en el nombre, sombra paralela, y me aparecen acá los controles de esa sombra. Bien, yo voy a explicar esta primera y después van a ver que en los otros efectos muchas de estas cosas se van a repetir. Así que yo les pido que ustedes vayan probando todas las opciones, pues si no este tutorial va a ser interminable. Primero que nada, cuando quiero editar una opción de fusión, se van a parar a donde dice modo de fusión y se van a asegurar que esté en normal. Porque si tenemos alguno de los otros, que ya más adelante vamos a ver para qué sirven, probablemente no veamos el efecto, ¿bien? Desde este iconito cuadrado puedo elegir el color de esa sombra, ¿bien? También puedo elegir la opacidad que va a tener esa sombra, darle un ángulo a esa sombra para que se proyecte hacia el lugar que yo quiero, alejarla o acercarla del objeto que proyecta la sombra, hacerla más grande o más chiquitita, y desde tamaño difuminar esa sombra como yo quiero, ¿bien? Más abajo tengo una opción que se denomina calidad y que va a ir haciendo que se modifique sutilmente en algunos casos y en otros casos bastante marcado, el efecto que estoy tirando para que pueda ser también algún efecto más raro, ¿bien? Yo lo voy a dejar en ese. Tengo abajo una opción que se denomina ruido, que lo que hace es que esa sombra se genere como puntitos, ¿bien? Como si fuera algo sucio. Esto queda muy bueno en algunos efectos. Eso sería la sombra paralela. Vamos con el resplandor. El resplandor es lo mismo que la sombra, nada más que va hacia todos lados. No le puedo dar una dirección. Bien, lo vamos a poner en normal, vamos a bajar la opacidad, le vamos a cambiar el color, vamos a extenderlo menos. Estas son las mismas herramientas que vimos antes. Tengo también las distintas opciones de contorno. Vamos a dejarla así. Y tengo también la posibilidad de modificar rango y vibración, que sería algo que tiene que ver con esos puntitos que generamos antes como ruido. Bien, ese sería el resplandor exterior. Vamos a superposición de motivo. Cuando activo esta opción se va a superponer arriba de toda la forma un motivo. Por ahora tienen algunos motivos para elegir que vienen prediseñados, que son bastante horribles. Más adelante vamos a aprender a crear nosotros motivos para superponerle a nuestras formas. Luego tengo la opción superposición de degradado, como su nombre lo indica, lo que hace es superponer un degradado, que puede ser alguno de los que viene por defecto, o ustedes pueden crear desde esta barrita el degradado que más les guste. Supongamos que quiero crear un degradado así, sacar este color de acá, ok, superpongo un degradado. Ese degradado le pueden dar desde acá el ángulo, pueden hacer que sea lineal, radial, ¿sí? O distintos tipos de opciones. Todo eso los invito a que ustedes después puedan explorar. Luego tenemos la superposición de colores, que en el caso de una forma no es demasiado interesante porque lo que hace es pintar la forma de otro color, que es algo que básicamente podemos hacer desde la configuración de las formas, del relleno. La opción de satinado le da como si fuera un acabado símil metálico a nuestra forma. Podemos cambiarle el color y hacer algunos efectitos además. Luego tenemos el resplandor interior, que es básicamente lo mismo que el resplandor exterior, nada más que se proyecta hacia adentro de la forma. El resplandor exterior iba hacia afuera, el resplandor interior va hacia adentro. La sombra interior es lo mismo que la sombra, nada más que en lugar de proyectarse hacia afuera de la forma, se proyecta hacia adentro de la forma. El trazo nos permite agregarle un contorno, que en el caso de una forma sería lo mismo que superponerle un color. Nosotros podríamos cambiar el trazo de la forma, pero es una herramienta útil en otro tipo de objetos, como un texto, por ejemplo. Y la herramienta Bezier, que la dejé para el último porque es tremenda, que nos permite generar como un efecto 3D, ¿sí? En nuestra forma, ¿sí? Dándole como si fuera volumen a nuestra forma. Tiene un montón de opciones para configurar ese volumen. Y lo interesante de todo esto es que no es necesario que apliquen una sola, sino que pueden aplicar varias, ¿sí? Les puede quedar algo bastante horroroso, como lo que me está quedando a mí, pero si hacen una combinación interesante, pueden crear
¿sí? Algo bastante lindo. Muy bien, una vez que ustedes configuraron el estilo de capa que quieren dejar, simplemente van a dar OK y fíjense ustedes que en la ventana de capas, la voy a volver a acomodar acá, en la ventana de capas me aparecen los efectos, que son estas opciones de fusión que acabo de agregar, y allí tengo todas las opciones de fusión que yo le he aplicado de esta forma. Si yo quiero sacar una, simplemente le saco el ojito y puedo ir dejando alguna de ellas o agregando las demás. Para terminar, decirles que estas opciones de fusión se pueden aplicar a cualquier tipo de capa, por eso la tenemos a la herramienta adentro de la ventana de capas. Por ejemplo, si yo escribiera un texto, bien, vamos a crear un texto cualquiera, lo vamos a agrandar, vamos a darle a este texto una fuente más gordita para que podamos apreciar mejor la herramienta. Bien, tenemos un texto y a ese texto, haciendo clic en opciones de fusión, le voy a poder aplicar exactamente las mismas cosas. Por ejemplo, le vamos a poner una superposición de degradado para que sea un efecto rápido. Ok, le vamos a colocar que sea lineal. Bien, le vamos a colocar un trazo. Acá, para los que por ahí me preguntaban cómo le pueden poner borde a una letra. El borde de la letra se le pone desde la opción de fusión trazo. Bien, vamos a ponerla exterior, le podemos cambiar el color. Bien, todas las opciones de fusión que valen para una forma valen también para un texto. Bien, por ejemplo, nosotros acá le acabamos de agregar las opciones de fusión. Esto que les explicaba, que les aparece debajo de la capa, pueden comprimirlo con esta pequeña flechita que se encuentra en la capa al lado de FX. Comprimen los efectos para que no se haga una cosa tan larga en la ventana de capas. Recuerden también que cuando empiecen a trabajar con muchos elementos, este iconito les permitía ir agrupando esos elementos en diferentes grupos. Y por último, decirles que así como yo lo aplico a una forma, lo aplico a un texto, yo también podría importar una imagen, bien, abrir cualquier imagen. Vamos a traer esta, por ejemplo, re bonita. Bien, la voy a traer a mi lienzo. Y teniendo esta imagen, la voy a achicar un poquitito. Fíjense que haciendo clic en la opción FX, también le puedo agregar, supongamos, un resplandor a esa imagen. Le puse el color más o menos que tiene la imagen. Bien, entonces las opciones de fusión se la pueden aplicar a textos, a formas, a imágenes o en definitiva a cualquier capa que ustedes creen en Adobe Photoshop.